linfáticos de la región cervical anterior, o sea, hemos hablado de los linfáticos cervicales superficiales y profundos que están alrededor de la yugular externa y yugular interna. Bueno, ok. Entonces vamos a continuar. Sus camas, mira, ya animamos a sacar gente. Salud. Bien, entonces voy a compartir la pantalla. A ver, a ver. Ya. ¿Se ve o no se ve? Ok. Entonces, hola, hola, Mayerly. Entonces vamos a... Ya, abrí tus ojos, pues Mayerly, ¿qué es eso? Vamos a compartir entonces la clase. Bien. Si es que se corta la clase, porque como están viendo ustedes, solamente vemos la parte de las diapositivas y no me sale a mí el mensaje que si ya se va a acabar la conexión o no. Escriben en el WhatsApp para que eh, otra vez programemos la clase, ¿está bien? Mm, bueno, en esta oportunidad vamos a avanzar las estructuras profundas del cuello. Aquí vamos a encontrar músculos fundamentalmente y no solamente vamos a ver las partes profundas, sino también algunas estructuras que se encuentran en la raíz o también que se llama base del cuello. Acá nosotros vamos a poder ver, pues como dice el título, las estructuras profundas del cuello, que son una serie de músculos que se encuentran tanto delante de la columna vertebral como los músculos que se encuentran en la parte lateral de esta. Apaguen sus micrófonos. Estos músculos de la parte profunda se dividen en dos grupos. Un grupo que son los músculos prevertebrales o músculos vertebrales anteriores, son todos estos músculos donde estoy colocando el cursor, como también tenemos a los músculos vertebrales laterales, los que se encuentran en la parte lateral de la columna cervical. Vamos a empezar a hablar sobre los músculos prevertebrales o también llamados vertebrales anteriores. Entre estos músculos, primero les voy a dictar y luego vamos a hablar de sus inserciones. Tenemos al músculo largo del cuello, como primero. 2, tenemos al músculo largo de la cabeza. 3, tenemos al músculo recto anterior de la cabeza. Y 4, finalmente tenemos al músculo escaleno anterior. ¿Sí estamos? Repito, al músculo largo del cuello, al músculo largo de la cabeza, al músculo recto anterior de la cabeza y al músculo escaleno anterior. Vamos a empezar a hablar
sobre el primer músculo, que es el músculo largo del cuello. A ver, perdón un momentito. Ahora sí, van a disculpar. Bueno, entonces el primer músculo que hemos dicho es el músculo largo del cuello. Este músculo tiene más o menos una forma triangular, en el cual superiormente se va a insertar en el tubérculo anterior del atlas, donde estoy colocando el puntor. ¿Se ve bien el puntero? Ya. Se inserta en el tubérculo anterior del atlas. Luego, se va a insertar en los cuerpos vertebrales de C1, C2 y C3. Y finalmente se va a insertar en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas desde C3 hasta C6. ¿Sí? C3, C4, C5, C6. Desde este punto, sus fibras, ¿dónde se van a insertar? Se van a insertar desde los cuerpos vertebrales más o menos de C5. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Desde C5 hasta T3. 6, 7, 1, 2, 3. ¿Sí? En los cuerpos vertebrales de C5 hasta T3 y también en las apófisis transversas desde C3 hasta C5. ¿Sí? Inervación. Este músculo largo del cuello va a estar inervado por los ramos anteriores de los nervios espinales. ¿Pero qué ramos? Pues ramos desde C2 hasta C6. Acción de este músculo. Si los dos músculos se contraen al mismo tiempo, lo que produce es flexión del cuello. Ojo, no de la cabeza, del cuello, porque no tiene ninguna fibra que se inserte en la cabeza, ¿no ve? Flexiona el cuello. Si se contrae un solo músculo, no se contraen los dos, sino un solo músculo, pues lo que produce es una inclinación del cuello hacia el lado contralateral. ¿Qué quiere decir? Si se contrae el lado derecho, la cabeza se inclina al lado izquierdo. Si se contrae el lado izquierdo, la cabeza se va al lado derecho. ¿No ven? Bien. El otro músculo es este que está aquí pequeño, en la parte superior es el músculo largo de la cabeza. ¿Dónde se inserta este músculo largo de la cabeza? Superiormente se inserta en la porción basilar del occipital. ¿Sí? En la porción basilar del occipital. Desde este punto sus fibras bajan, descienden. ¿Y dónde va a terminar? Termina en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas desde C3 a C6. ¿Sí? De C3 a C6. Inervación. Está inervado por los ramos anteriores de los nervios espinales de C1 a C3. ¿Sí? De C1 a C3. Acción. Como este músculo ya se inserta en la cabeza, lo que produce es flexión de la cabeza. Flexión de la cabeza. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Porción basilar del occipital. En la porción basilar del occipital. Seguimos. Otro músculo es este pequeño que tenemos acá casi de forma oblicua, que es el músculo recto anterior de la cabeza. Así se denomina. Este músculo recto anterior de la cabeza, ¿dónde se va a insertar? Se va a insertar en la base del cráneo, justo por delante del cóndilo del occipital. Adelante del cóndilo del occipital. Desde aquí sus fibras bajan, descienden. Aquí en el dibujo no está como dice Kei Moore, pero bueno,
Keimur dice que se va a insertar en la cara anterior de las masas laterales del atlas, ¿sí? En la cara anterior de las masas laterales del atlas. Bien. ¿Cuál es su inervación de este músculo recto anterior de la cabeza? Está inervado por ramos de C1 y de C2. Ramos anteriores de C1 y C2. Finalmente, el músculo escaleno anterior, que lo ven aquí abajo donde estoy colocando el cursor. Este músculo escaleno anterior es parte de una serie de músculos que, como dice su nombre, escalenos, como si fueran unas escaleras. Este es el primero, el escaleno anterior, que superiormente se inserta en las apófisis transversas de C3, C4, C5, C6. En las apófisis transversas de C3 a C6. Desde aquí sus fibras descienden baja y va a terminar en la cara superior de la primera costilla. Cara superior de la primera costilla, más o menos a nivel de un tubérculo que se llama el tubérculo del escaleno. Tubérculo del escaleno. Inervación. Este músculo está inervado por ramos anteriores de los nervios espinales de C4 a C6. De C4 a C6. Acción del escaleno anterior. Pues este escaleno anterior, pues lo que hace es, primero, flexiona el cuello. Ojo, flexiona el cuello. Y eleva la primera costilla durante una respiración forzada. ¿Sí? ¿Está bien? Seguimos. Vamos a hablar ahora de los músculos cervicales laterales o los que están en la parte lateral de la columna vertebral. Voy a nombrar los músculos y luego hablamos de las inserciones. Tenemos al músculo recto lateral de la cabeza. Tenemos al músculo escaleno medio, el escaleno posterior, al esplenio de la cabeza y finalmente al elevador de la escápula. Vamos a empezar con el músculo recto lateral de la cabeza. Este músculo recto lateral de la cabeza es un músculo pequeño que se va a insertar superiormente a nivel de la apófisis yugular del occipital. De ahí sus fibras bajan, descienden y termina en la apófisis transversa del atlas. Este músculo está inervado por ramos de C1 y C2. C1 y C2. ¿Cuál es la acción de este músculo? Este músculo lo que hace es flexiona la cabeza. Flexiona la cabeza. Siguiente músculo. En la parte inferior tenemos a este músculo que estoy colocando el cursor. Es el músculo escaleno medio. Se encuentra por detrás del escaleno anterior. ¿Dónde se inserta el escaleno medio? Se va a insertar en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas desde C5 a C7. Según, vuelvo a repetir, Keimur. ¿Por qué digo según Keimur? Porque si ustedes se fijan aquí en la imagen, aquí está el escaleno medio, miren cómo se inserta desde C2, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Pero Keimur no lo nombra así, solamente dice a partir de C5. Bueno, desde este punto sus fibras descienden y termina en la cara superior de la primera costilla. ¿Sí? Ahí termina. Inervación. El escaleno medio está inervado por ramos anteriores de los nervios espinales. Función o acción. Pues inclina lateralmente el cuello. ¿Sí? Inclina lateralmente el cuello y eleva la primera costilla durante una respiración forzada. Por detrás de este músculo del escaleno medio, que aquí lo tienen, miren,
Está el escaleno medio en la parte derecha. Por detrás tenemos otro que es el escaleno posterior. Este músculo escaleno posterior, donde se inserta, superiormente se va a insertar en las apófisis transversas de C5 a C7. Desde aquí sus fibras bajan, descienden y termina en la cara superior de la segunda costilla, ya no de la primera, sino de la segunda costilla. Inervación. Este músculo está inervado por los ramos anteriores de los nervios espinales de C7 y C8. ¿Cuál es su función? Inclina lateralmente el cuello y eleva la segunda costilla en una inspiración forzada. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bien, entonces continuamos. Vamos a ver los otros músculos, que es el músculo esplenio de la cabeza y el músculo elevador de la escápula. Son músculos que se encuentran en la parte profunda del cuello, pero también se los estudia cuando estamos viendo dorso. Entonces vamos a cambiar las diapositivas, ¿ya? A ver. Acá. A ver si está acá. También en esta imagen vamos a poner el puntero. Este es el trapecio donde estoy colocando el puntero. Y aquí este músculo. A ver. Ahí está. Este es el músculo esplenio de la cabeza. Este músculo esplenio de la cabeza, pues, tiene una dirección de sus fibras muy particular, de forma oblicua. Esplenio, pues, viene de una palabra que significa vendaje, ¿no? De una palabra griega. ¿Dónde se va a insertar? Superiormente se inserta en la cara lateral de la apófisis mastoides y en la porción lateral de la línea nucal superior. ¿Sí? Desde este punto, sus fibras nerviosas se van a dirigir inferiormente. ¿Y dónde va a terminar? En la parte inferior del ligamento nucal. Parte inferior del ligamento nucal. Y en las apófisis espinosas de las 6 primeras vértebras torácicas. En las apófisis espinosas de las 6 primeras vértebras torácicas. ¿Cuál es su inervación de este músculo esplenio de la cabeza? Pues está inervado por ramos posteriores de los nervios cervicales. Su acción, pues extiende la cabeza posteriormente. Si es que se contraen los dos músculos, extiende la cabeza. Si se contrae un solo lado, inclina o flexiona lateralmente la cabeza. Si se contrae el lado derecho, la cabeza se inclina al lado derecho. Si se contrae del lado izquierdo, se inclina la cabeza al lado izquierdo. Siguiente músculo, el músculo elevador de la escápula. Vamos a buscarlo. A ver.
Vamos a poner el puntero. El músculo elevador de la escápula, que es este músculo que estoy colocando aquí. Vamos a ver. Ahí está. ¿Sí? Es como una cinta. Es un músculo delgado, acintado, donde superiormente se va a insertar en los tubérculos posteriores de las após transversas desde C2 a C6. De C2 a C6. Desde aquí sus fibras descienden y dice que termina en la parte superior del borde medial de la escápula. En la parte superior del borde medial de la escápula. Entre paréntesis coloquen ustedes ángulo superior de la escápula. ¿Sí? Ángulo superior de la escápula. ¿Cuál es su acción de este músculo? Bueno, si se llama elevador de la escápula, pues obviamente eleva la escápula. Pero aparte de elevar la escápula, pues también ayuda en la rotación de la escápula. Para rotar la escápula. ¿Sí? Bien. Esos son los músculos profundos a nivel del cuello. Pero también habíamos dicho que no solamente vamos a estudiar músculos, sino también vamos a estudiar algunas estructuras que encontramos en la raíz del cuello. ¿Sí? Entonces nos vamos a ir a la raíz, o también llamado la base del cuello. Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No se ha cortado el audio nada? Ya, pero no se duerman pues, pinches. Ya. La base del cuello es la porción en el cual el cuello se va a continuar con el tórax. Dicho de otra manera, es la parte donde el cuello se relaciona con la apertura superior del tórax. Solamente para adelantarnos un poco, eso ya vamos a volver a estudiar cuando veamos tórax. La apertura superior del tórax es el espacio que está delimitado anteriormente por el borde superior del maniubro del esternón, donde estoy colocando el puntero, lateralmente delimitado por las primeras costillas y posteriormente delimitado por T1. Bien. ¿Qué estructuras encontramos a nivel de la raíz o de la base del cuello? Pues a este nivel vamos a encontrar arterias, vamos a encontrar venas y vamos a encontrar estructuras nerviosas. ¿Sí? A ver, vamos a empezar. Primero con las arterias. Vamos a ver primero esto de las arterias. A nivel de las arterias, pues, lo que primero vamos a encontrar es el tronco brachiocefálico, donde estoy colocando el puntero. Es un tronco que solamente se puede observar en el lado derecho. Ya habíamos hablado en la anterior clase, la existencia de este tronco, que es rama del arco de la aorta, ¿no es así? A partir de este tronco brachiocefálico, pues va a dar origen a dos ramas. Uno, la arteria carótida común derecha, donde estoy colocando el cursor, y otra, la arteria subclavia derecha. ¿Sí? Las dos ramas. Las que nosotros podemos ver, o la arteria que más nos interesa a nivel de la raíz del cuello es la arteria subclavia. Entonces vamos a estudiar la arteria subclavia. La arteria subclavia, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, independientemente de su origen, pues realizan el mismo trayecto. Y vean ustedes acá, como la arteria, este es de acá, este es el músculo escaleno anterior, este es el músculo escaleno medio, y como la arteria subclavia pasa entre los dos músculos escalenos. Y superiormente igual, pues entre los escalenos pasa el plexo braquial. ¿Sí? Entonces, ese es un trayecto típico tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, el paso de la arteria subclavia entre los músculos escalenos. Como recordatorio, ya les había nombrado, ¿no?, en las clases, de que la arteria subclavia
por tener esta relación con los músculos escalenos, pues tenía tres porciones o tres partes. Una primera porción que es antes de los músculos escalenos, una segunda porción que estaba entre los escalenos y una tercera porción que era después de los escalenos, que en Rouvier les había dicho que se denominaba porción preescalénica, interescalénica y posescalénica. ¿No ves? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Me escuchan? Tanto tardan en responder, ¿qué cosa están haciendo? Seguimos. Entonces, aquí nosotros ya vamos a ver el trayecto pues total de la arteria subclavia a nivel de la raíz del cuello. Y vamos a estudiar sus ramas. La primera rama que vamos a estudiar, aquí la tenemos, donde estoy colocando el cursor, es la arteria vertebral. Esta arteria vertebral es la primera rama de la arteria subclavia y que nace de la primera porción de esta. Esta arteria vertebral cuando nace asciende y va a pasar justo a través de los agujeros transversos de las vértebras cervicales. ¿Sí? Pasa. Excepto por el agujero transverso de C7. ¿Sí? Porque en C7 solamente pasa la vena. En cambio, a partir de C6, pues pasa la vena y la arteria vertebral. Esta arteria vertebral entonces asciende a través de los agujeros transversos hasta llegar a nivel de la base del cráneo. Esta porción de la arteria vertebral que pasa por los agujeros transversos se denomina la porción vertebral. O sea, valga la redundancia, ¿no ve? La segunda porción de esta arteria es la porción suboccipital. ¿Sí? Porción suboccipital. Aquí lo voy a marcar, a ver con marcador. Ya. ¿Dónde estamos? Ya. La arteria vertebral, entonces, tiene una porción suboccipital, que es cuando llega a nivel del arco posterior del atlas, así, y realiza este trayecto. Así. ¿Sí? Pasa por el arco posterior del atlas, por encima, dejando un surco, que se llama el surco de la arteria vertebral, para poder ingresar al cráneo a través del agujero magno. Esa pequeña porción que acabo de pintar en la diapositiva la han llamado como la porción suboccipital. ¿Sí? A este nivel, pues ya la arteria va a ingresar a través del agujero magno dentro de la cavidad craneal. Aquí va a dar unos ramos llamados los ramos espinales, ¿no? Que se van a dirigir hacia la médula espinal, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Luego va a tener una porción craneal, cuando esta arteria ingresa dentro del cráneo. Cuando ingresa dentro del cráneo, pues esta arteria va a dar ramos al cerebelo, va a dar ramos al puente, a las estructuras que encontramos a ese nivel. Y más o menos entre la unión del puente con el bulbo, en el surco bulbopontino, estas dos arterias vertebrales se fusionan. ¿Sí? Se fusionan las dos, formando un solo tronco, que se llama el tronco basilar. Tronco basilar. Y a partir de este tronco, pues van a salir unas ramas para formar un polígono muy famoso que se llama el polígono de Willis. Sí, pero bueno, eso ya corresponde al tema del sistema nervioso.
¿Sí? Entonces, ¿cuántas porciones tiene la arteria vertebral? Tiene una porción que es la apófisis una porción vertebral, tiene una porción suboccipital y tiene una porción craneal, o en algunas literaturas la han llamado como intracraneal. ¿Ya? Bien. Vamos a borrar. ¿Alguna duda, pregunta? Bien. Seguimos. ¿Se escucha bien?